Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19 será la porción en la que meditaremos enseguida, hermanos. Libro de la revelación de nuestro Dios, capítulo 11, versículos del 15 al final de este capítulo. Así dice Dios en su palabra, escúchenla, hermanos. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya hemos dicho, hermanos, que las trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Se encuentra muy relacionado en este libro de Apocalipsis el empezar el sonido de las trompetas y las oraciones que el pueblo de Dios eleva y la manera como Dios recibe tales oraciones. Estas plegarias son verdaderos clamores de piedad, de justicia y de consuelo. Brotan del corazón de un pueblo atribulado, perseguido, vilipendiado injustamente. En su revelación, Dios muestra que no permanece indiferente al dolor de los suyos. A las veces pareciera que la tribulación dura mucho tiempo y que aparentemente no hay respuesta de Dios, no hay tal cosa. El libro de la Revelación nos dice que Dios toma muy en cuenta el sufrimiento de los suyos. Las últimas 3 trompetas, la quinta, la sexta, la séptima, el pasaje de la Escritura las relaciona con 3 ayes. Estas son interjecciones de angustia y de dolor acerbo, por lo especialmente severas de las retribuciones de la justicia de Dios en contra de los malos. En la quinta y la sexta trompetas hemos visto desatarse los poderes infernales. Habían sido movimientos los anteriores de la naturaleza, cosas causadas tal vez por causas naturales, pero en la quinta y la sexta trompeta encontramos desatadas las furias infernales. Dios les concede permiso para que del pozo del abismo salgan nubes verdaderas de demonios atormentando a los moradores de la tierra. De la misma manera que encontramos allí a los ángeles que son desatados en la frontera de la tierra de promisión en el Éufrates para traer mal también a los moradores de la tierra. De alguna manera entonces Dios mantiene en sujeción a todos estos poderes infernales, pero llega un momento en que Dios da el permiso, los desata para que causen la destrucción que se ve en estas visiones verdaderamente apocalípticas del fin de los tiempos. A pesar de toda la tribulación y el sufrimiento que experimentan los hombres perversos, ni aún así, lo dice el testimonio de las Sagradas Escrituras, se arrepienten de sus muchos males. Todavía falta el último ay,
en relación con la séptima trompeta. Lo vamos a ver posteriormente. Además, el antecedente de esta trompeta, la séptima, de la misma manera que hubo un antecedente en el séptimo sello, es un paréntesis en el que se enfatiza la importancia, la extensión, la invencibilidad del testimonio cristiano. A pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los pesares, Dios seguirá testificando al mundo hasta el último instante, hasta el último momento. Si en el último segundo de la dispensación de la gracia un alma viene al reconocimiento del poder de Dios y se entrega en arrepentimiento sincero y verdadero en su corazón al Señor, en ese mismo momento actuará el poder de la gracia para rescatarlo de la destrucción venidera. No sabemos en qué tiempo llegará a marcarse el final de la era de la gracia, pero posterior a esto ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Hay un tiempo en que Dios puede ser buscado, hay un tiempo en que Dios puede ser hallado, y en ocasiones hasta se atraviesa en el camino, en el desplazamiento de los hombres para detenerlos en su deslizamiento hacia las moradas infernales. Pero va a llegar en un tiempo en que no habrá oportunidad de tales cosas. ¿Cuándo es esto? No lo sabemos. Por eso se enfatiza al hombre la necesidad de que escuche el testimonio de Dios a través de la predicación de la iglesia, a través de la predicación de los siervos de Dios. Pero ciertamente va a llegar un momento en que todo esto va a terminar. Esta trompeta, la séptima, da lugar a una revelación especial, según lo dice el capítulo 10, versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, en los tiempos de la séptima trompeta. Cuando esté tocando la trompeta, será la señal en que se revele todo el misterio de Dios. Todo lo que hasta el momento ha quedado oculto será dado a conocer a los hombres. Es en este sentido que nuestro pasaje parece ser, el que hemos leído, parece ser un resumen de todo lo que acontecerá en el fin de los tiempos y que se explica en detalle en el resto de este libro. Si ustedes quieren saber en detalle qué es lo que ocurre entre los capítulos 12 y 22 del libro de Apocalipsis, porque son hasta el capítulo 22 que termina este libro, en esos capítulos se desarrolla en detalle lo que dicen estos versículos 15 al 19 del capítulo 11, los días de la séptima trompeta, cuando se declarará todo el misterio de Dios. Eso nos debe poner entonces alertas para poder llegar a saber el criterio que debe utilizarse para interpretar los pasajes que vienen después y que vienen preñados de figuras simbólicas y que debemos de tener indudablemente mucho cuidado para interpretarlos. Por Dios y de su Cristo, de su ungido, de el Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Esto está hablando de la universalidad y eternidad del dominio de Dios. Los reinos del mundo han sido enajenados del señorío de Dios. En ellos se registra una lucha sangrienta y despiadada por el poder. Hemos sido testigos en estos últimos meses en nuestro propio país cómo se han movido diferentes influencias a lo largo, a lo ancho del territorio nacional, en un periodo en el que nuestro país está a punto de elegir a nuevos gobernantes. Los comentaristas de todos los colores, de todas las tendencias en el espectro político de nuestro tiempo, de nuestra realidad, de nuestra actualidad como mexicanos, nos están diciendo que hay una lucha sorda por el poder en nuestra patria.
¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos mexicanos, como ciudadanos cristianos? Indudablemente ejercer nuestro derecho al voto e ir allí y establecer con toda la autoridad que implica una convicción interna a los gobernantes que queremos ver allí para que dirijan los destinos de nuestra nación. Indudablemente que esta no es una proclama política ni mucho menos. Es simple y sencillamente que como cristianos asumamos nosotros la responsabilidad que nos toca de vivir en una comunidad que es nuestra patria para que se den las mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Es una verdadera vergüenza en un momento dado que se estén usando las lacras, las desventajas y las injusticias en que viven los ciudadanos de nuestra patria a fin de hacer riqueza, acopio, botín político como presión para quedarse con el poder. Qué tremendas son las luchas por el poder. Los reinos del mundo, llegará el momento en que serán quitados de las manos de los hombres y entregados al único y soberano Señor del mundo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto se encuentra en el futuro de los tiempos, en la culminación de los eternos propósitos de la gracia de nuestro Dios. Esta lucha tremenda por el poder se encuentra incluso en todos esos movimientos nacionalistas extremos, como el que está sucediendo en la antigua Yugoslavia y que invocando en muchas ocasiones demandas de religiosidad o de nacionalismo, enfrentan a los hombres unos contra los otros, trayendo miseria, tragedia, muerte a los habitantes del mundo. Todos los reinos del mundo llegarán a ser dominio exclusivo de Dios y de su ungido, nuestro Salvador. Aquí se anticipa una era de paz. Cuando esto llegue a suceder, que más adelante esa era de paz es mencionada como el milenio, en que todo será dirigido y gobernado por Dios. Aquí se empieza a entrever anticipadamente, por eso se dice que estos pasajes nos dan en resumen lo que el libro más adelante va a tratar en detalle. Ese dominio universal, eterno de Dios, se le da el nombre de el milenio. ¿Qué es el milenio? Un periodo de 1000 años. Pero el reino de Dios durará nada más 1000 años. Estamos casi llegando a la culminación de un milenio. Ya terminó un milenio, en pocos años va a terminar un milenio y comenzaremos otro milenio. Ciertamente no es una cantidad infinita de tiempo, pero aquí habla de por los siglos de los siglos, el reino de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, pues, el milenio es solo una expresión figurada, puesto que la duración del reinado de Dios y de su Cristo será por los siglos de los siglos. Eso nos coloca en los mismos linderos de la eternidad. Por eso la séptima trompeta está anunciando el final de los tiempos, cuando todas las cosas lleguen a su culminación y el Señor en su gracia bendita y en su poder tomará las riendas de este mundo, que por alguna razón las ha dejado bajo el dominio del diablo, bajo el dominio del maligno, para dar cuenta verdaderamente de lo sobremanera pecante y pernicioso que es el pecado, cuando mostrará la totalidad de su justicia y de esa manera inaugurará cielos nuevos y nueva tierra donde more la justicia. Creo que hay en lo profundo del corazón del hombre un anhelo genuino, permanente, constante, insaciable, jamás satisfecho, de justicia, de bondad, de misericordia, de confianza, de esperanza, que todos nos veamos como hermanos, que no surja en nuestros corazones la reserva, la sospecha, las diferencias que hacen tanto impacto pernicioso en la vida de los hombres. Y llegará ese tiempo, queridos hermanos. En algunas ocasiones hemos sido testigos, incluso en algunas familias,
de cómo hay diferentes tendencias políticas en una familia y en estos tiempos de elecciones se da cuenta precisamente de que uno está en favor de un candidato, el otro de otro candidato. No hace mucho, en uno de los estados de nuestra república, una mujer viuda recogía la herencia de su esposo, luchador infatigable por la democracia según la ideología de un partido determinado, y al mismo tiempo que ella surgía para defender la democracia, por allí el esposo de una de sus hijas tomaba la bandera de otro partido político. No sucedió así en San Luis Potosí, que es precisamente el estado del que estamos hablando. No se ponen de acuerdo, incluso en las mismas familias, en el mismo seno familiar, pero va a llegar el tiempo en que Dios, como soberano Señor de la tierra, recoja de las manos de los hombres que solo destrucción, injusticia y tragedia han traído a la vida de los hombres, tomará el completo dominio del poder. La idea que encontramos aquí y que da lugar a su conocimiento, la séptima trompeta, es la completa victoria de su justicia. No solamente la universalidad y eternidad de su reinado, del dominio de Dios sobre todas las cosas en el mundo, sino la completa victoria de su justicia. Ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí. En un momento dado el pueblo de Dios se siente injustamente tratado por los soberanos de este mundo y parece que no hay respuesta de parte de Dios. Parece que las causas del justo duermen allí, en los archivos. Jamás se llega a acordar la justicia humana de que hay alguien que está reclamando ser atendido, y en muchas ocasiones la causa del justo desaparece de la memoria de los hombres, y en muchas ocasiones también los justos tienen que morir sin que se les haya hecho jamás justicia. Pero la justicia de Dios va a ser completa. La victoria de la justicia de Dios va a ser entera completamente. Y esta comienza a darse cuando el Todopoderoso y Eterno toma el poder, llegando a la tierra para reinar. Dice nuestro pasaje aquí: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es esto si no es el juicio final de Dios sobre todas las cosas, sobre todos los sistemas políticos corruptos, económicos, sociales, que han traído tanta injusticia, tanta tragedia, tanto dolor al mundo, tanta sombra, tanta oscuridad, tanta tiniebla, tanta desviación de los propósitos eternos, hermosos de nuestro Padre Celestial para las criaturas que Él hizo? Y dice la Escritura que todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero el mundo, el hombre con su pecado ha desviado todos los propósitos de Dios, los ha pervertido, y la vida de tan hermosa que pudiera haber sido ha degenerado en una verdadera parodia, en una verdadera tragedia para los seres de este mundo y para el universo mismo. Pero Dios tiene preparada una victoria completa de su justicia cuando Él venga otra vez a la tierra para reinar. Este tiempo es el tiempo de la ira. Dice: las naciones se han airado. ¿Y qué son? ¿Qué es la ira de las naciones en comparación con la ira de Dios? Se ha hablado de la ira del Cordero. Estando en la dispensación de la gracia, difícilmente nos imaginamos nosotros que el Cordero, todo dulzura,
ternura, misericordia, amor. La figura que nos habla del pastor recogiendo a los corderos, a los perniquebrados, a las recién paridas, conduciéndolas con suavidad y con dulzura a prados verdes, a aguas de reposo. Jamás nos pasa por la mente la ira de Dios. La ira del Cordero. Es el tiempo en el que desaparece toda esperanza. Es el tiempo en que por más que el hombre busque a Dios, no va a encontrar misericordia, acogimiento, perdón, esperanza, sino un rostro adusto y severo que le estará señalando y recordando sus fallas, su indiferencia, su pecado, su maldad, su iniquidad, sus llagas jamás curadas y sanadas. Pestilencia, repugnancia le causará al Dios Santo todo lo que el hombre pudiera exhibirle. Llegará el tiempo de la completa justicia de Dios. Y cuidado con que alguno de mis oyentes les pesque en el terreno de la injusticia. Hay que salir de ese terreno y colocarse en el terreno de la gracia y de la salvación de Dios. Aquí se anticipan en la ira de Dios las copas de la ira de Dios, que responde con ira a la ira de las naciones. Están preparadas unas copas. La copa siempre es un recipiente de la ira de Dios que Dios vacía. Recipientes que se encuentran llenos hasta el borde y empiezan, sin pedir perdón por la expresión, empieza a vomitar toda clase de males contra los hombres que se negaron tenazmente, con dureza en sus corazones, a escuchar la oferta de la gracia de Dios, que como cordero inocente, humilde, sin mancha, se le ofrece al hombre para ser perdonado de sus pecados. Ha pasado todo ese tiempo y lo único que tiene que afrontar al hombre en tal situación es la ira, sin mezcla alguna, la ira de Dios. En algunas ocasiones los juicios parciales que Dios envía sobre la tierra es ira un poquito amortiguada. Hagan de cuenta que al vino se le echa agua y entonces disminuyen sus capacidades, ¿verdad?, de hacer daño. La ira de Dios se ve un tanto cuanto amortiguada, pero cuando se vacíe la ira de Dios en los días de la séptima trompeta, será ira 100% pura, sin ningún amortiguante, sin ninguna cosa que pudiera paliar los efectos que causará en la vida de los hombres. Pero así como es ira contra el pecado, el justo juicio de Dios, es el tiempo de juicio también en relación con los siervos suyos, los profetas, los santos, los que temen a Dios. Y allí en este caso se habla de galardones. Es el tiempo de los premios. El día del Señor Jesucristo habla acerca del juicio de Dios contra los malos, pero la repartición de galardones en favor de los justos. A las preguntas llenas de temor que a las veces llegan a la oficina pastoral o se vacían en el corazón de los pastores, hermano, ¿y tenemos que pasar por el juicio? El juicio de Dios es universal. Todos estaremos presentes delante del Señor. Los incrédulos recibirán los efectos de su incredulidad y de su dureza. ¿Y los creyentes? Nuestro juicio ya pasó. ¿Dónde fueron juzgados nuestros males? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí fueron juzgados nuestros males.
Y si le acontece a un hijo de Dios durante su vida cristiana caer en alguna clase de pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el escritor sagrado nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente basta clamar. Allí estaba la figura en el monte Sinaí, cuando aquel pueblo tenía sed. Dios le ordenó a Moisés, golpea con tu vara a la peña y dará agua en abundancia. Cuando el pueblo volvió a tener sed, la orden divina fue al siervo suyo, clama a la roca y te dará agua en abundancia. Y lo que hizo Moisés fue golpearla 2 veces, destruyendo de esa manera el tipo precioso del perdón de Dios por nuestros pecados. Una sola vez tuvo que morir el Hijo de Dios por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Y cada vez que el cristiano, por error, por descuido, incluso por rebeldía, cae en condición de pecado, puede acercarse a Dios y clamar a Él por su misericordia. No tiene que morir otra vez el Hijo de Dios para que los pecados del Hijo suyo sean perdonados. Le basta clamar en arrepentimiento, en confesión, apenada de sus pecados, con la promesa de no volver a esa situación, para que reciba de parte de Dios el perdón que clama y que necesita. Pero todas estas cosas habrán pasado. El justo no tiene que llegar a decir, pues en el año fulano de tal tú hiciste eso, Señor, pero te pedí perdón. Pero también tú hiciste eso. Sacar otra vez a cuenta todo lo que hicimos y no hacemos así nosotros. En ocasiones, cuando no perdonamos, cuando no nos perdonamos, y no solamente violamos la recomendación de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dejamos que pasen no días, dejamos que pasen lunas, dejamos que pasen años y no pedimos perdón. Misericordioso y grande nuestro Dios. De tal manera que provee los recursos y los momentos para que, acercándonos a Él, nuestros pecados sean perdonados. Porque va a llegar el tiempo en que los pecados serán juzgados en el corazón de los hombres. Y aquellos que sean encontrados en condición de incredulidad, el Señor los apartará. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Galardones, castigos y galardones. Anuncia el toque de la 7ª trompeta. Grandes y pequeños estarán allí, vivos y muertos. Se levantarán los muertos de la tumba y accederán al trono del juicio de Dios. Y los vivos serán transformados, los que se encuentren en condición de estar viviendo sobre la tierra, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y también acudirán cerca del trono, delante del trono de nuestro Dios, para ser juzgados. Y habla acerca de destrucción para los que destruyen el mundo. Aquí tenemos un pasaje que podrían utilizar muy bien los del Partido Ecologista Mexicano, ¿verdad? Todos esos que hablan de ecología en los tiempos actuales, aquí habla de destrucción para los que destruyen el mundo. Cantamos a veces, el mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Qué hermoso el mundo que Dios hizo. Y dice la Escritura que este mundo gime con dolor y con pena en su corazón. Se le da personalidad al mundo.
Y Dios tiene un juicio especial para todos aquellos que destruyen el mundo. Aquí pues se anticipa el juicio final del Señor sobre todo ser humano cuando Él venga otra vez, porque va a venir el que eres, el que eras, el que ha de venir. Va a venir nuestro Señor Jesucristo, y cuando venga tendrá lugar la completa victoria de su justicia. Una tercera idea que trae a colación este toque de la séptima trompeta: lo gratuito y oportuno de su gracia. Lástima que para ese tiempo habrá pasado todo esto. Lo gratuito y oportuno de su gracia. Dice que se abren las puertas del templo de Dios en ese pasaje 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Fue abierto el templo de Dios en el cielo. Es decir, se abren las puertas del cielo. Se abren las puertas del cielo para todo aquel que acude y que es apartado por Dios para heredar la riqueza eterna de nuestro Padre Celestial, que tiene nuestro Padre Celestial preparada para sus hijos. Porque dice en otro pasaje más adelante, en 21, 22, véanlo hermanos, dice que en el cielo no hay templo. Y no vi en ella, en la ciudad celestial, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, miren qué bella figura, es el templo de ella y el Cordero. Nuestro Dios, su presencia, su realidad será nuestro templo. Nuestro hermano hablaba de una casa grande y portentosa. La estamos levantando para la gloria de Dios. Pero nos regocijamos con la esperanza de que todos esos sentimientos que vaciamos en la construcción de una casa que ha de albergar a los cristianos y ha de ser escenario de la gloria y de la alabanza que le rendimos a Dios, nos está hablando de un templo en el cielo. Se abrirán las puertas del templo de Dios en el cielo. Se abrirá el cielo, es el significado, porque Dios es el templo, es el templo en el que acudirán los creyentes, es el espacio, es el ambiente sagrado de adoración que impulsa la alabanza en el corazón de los hombres. Allí se ve el arca del pacto, de la alianza o del testimonio, y esto es muy significativo. ¿Dónde estaba el arca de la alianza o del testimonio? En el templo. Ay, esos estudios de Éxodo. Los que han venido a los estudios de Éxodo, digan, ¿dónde estaba el arca de la alianza? En el templo. Lugar santísimo. Ahí estaba, en el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo era un lugar de fácil acceso? No. ¿Quién entraba allí? ¿Todos? El sumo sacerdote, nada más el sumo sacerdote. ¿Cuándo? ¿Todos los días? Una sola vez en el año. ¿Cuándo era ese día? He arado en el mar, el día de la expiación. El día de la expiación, el día del perdón de los pecados. Entraba el sacerdote, no sin sangre, al lugar santísimo una sola vez al año, y el sumo pontífice nada más entraba allí. ¿Qué significaba todo eso? El lugar santísimo es la presencia misma de Dios, y solamente el sumo pontífice tenía el derecho de entrar allí, y el privilegio, ¿verdad? Y la obligación para ofrecer el sacrificio expiatorio por todo el pueblo que quedaba fuera. Era un lugar inaccesible, nadie podía entrar. Había un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo se rompió. Ese velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario y le dijo al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se rasga el velo de arriba a abajo
y nuestro sumo sacerdote Jesucristo entra al lugar santísimo con su propia sangre para ofrecer sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, para ofrecer allí el sacrificio por nuestros pecados. Nos abrió un camino nuevo y vivo, dice Hebreos capítulo 10, a través de su carne, y nos limpia con su sangre, de tal manera que ahora los creyentes tenemos libre acceso al templo de Dios. Pero mientras estemos en este tiempo, en esta etapa de nuestra vida, en esta etapa del mundo, no contemplaremos esta preciosa visión. Va a llegar un tiempo en que las puertas del cielo se abren, las puertas del templo se abren para entrar a la inmediata presencia de nuestro Dios. El salmista afirmaba en uno de los salmos más preciosos: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esta es la felicidad. Así que, hermanos, aproximémonos a nuestro Dios con gozo, con alegría en el corazón, para poder estar conscientes del momento en que las puertas del templo en el cielo se abrirán para dar entrada a todos los redimidos. Mientras tanto, las puertas del templo terrenal se abren para dar entrada a todos aquellos que quieran escuchar el mensaje de la gracia de Dios. Había un librito abierto por allí, ¿verdad?, que tenía el ángel, y se le dijo al siervo de Dios: cómelo, te va a hacer muy dulce en tu paladar y luego te va a producir amargura en tu estómago. Bueno, son todos los sufrimientos que tienen que pasar por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es digamos, las tribulaciones del tiempo presente no son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, pero la gracia de Dios está abierta todavía para que el pecador acuda y quiera recibir el perdón de sus pecados en el nombre de Dios. Pero el tiempo se agota y la séptima trompeta está por hacer escuchar su voz. ¿Estás en Cristo? ¿Es posesión tuya el mensaje de gracia del Evangelio? De otra manera, quizá no estés entre el número de los redimidos y todavía estás pensando que acercarse a Dios es asumir actitudes de cristiano sin serlo. En estos tiempos tan tremendos, todo mundo se dice cristiano como sinónimo de ser humano, pero ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. ¿Por qué no te identificas con Dios de una buena vez y para siempre? Porque Dios tiene establecida su perfecta justicia, porque Dios va a abrir las puertas del templo en los cielos para que entren los redimidos. Pero déjenme decirles que cuando Dios abre las puertas del templo en los cielos para que entren los redimidos, las puertas del infierno también se estarán abriendo para recibir a los condenados y a los incrédulos. ¿Cuál camino vas a tomar? Yo te invito en esta hora para que le entregues tu corazón a Jesucristo. Yo no sé qué decisión vayas a tomar. Quizá estés considerando que aunque eres cristiano, no has podido llevar las cosas de un cristiano como Dios quisiera que las llevaras. O tal vez no seas ni cristiano. Yo te invito para que en esta hora hagas una decisión en el Señor Jesucristo y le entregues tu vida. Tal vez para aceptar a Jesús, tal vez para bautizarte, tal vez para ser mejor cristiano, tal vez para ser mejor miembro de tu iglesia, tal vez para ser más consagrado en tu trabajo, en tus estudios, en la vida cotidiana. Yo no sé qué decisión vayas a tomar, pero yo te invito para que lo hagas. El sonido de la séptima trompeta es un sonido que invita a tomar una decisión, porque los reinos del mundo van a ser los reinos del Señor y de su Cristo, porque habrá una completa victoria de su justicia y porque las puertas del templo en los cielos se van a abrir para recibirte a ti o para negarte la entrada porque tú no perteneces allí. No tienes por qué
huir avergonzado de la invitación de Dios. Solamente reconoce tu necesidad y entrégate a Cristo. ¿Habrá alguna persona que en esta hora quiera decirle al Señor: Señor, aquí estoy, toma mi vida, úsala conforme a tu gracia y tu misericordia? Te la doy, Señor, para que perdones pecados, para que me limpies de toda maldad, para que escribas mi nombre en el libro de la vida en los cielos. Te entrego mi vida, Señor, para que la mejores. Quiero ser un mejor miembro de la iglesia. Señor, no me he bautizado. Quiero bautizarme para cumplir con el mandato de mi Salvador. ¿Qué decisión vas a tomar?